Hola a todos los maravillosos seguidores de este canal. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de historias reales con vivencias asombrosas. Hoy les compartiré una experiencia que para mí ha sido inolvidable y a la cual les he titulado La ciudad secreta. Comencemos. Hace aproximadamente 40 años un tío segundo mío enfrentó una experiencia misteriosa que envolvió a toda la familia y personas del entorno donde vivía. Mi tío tenía 30 años, había cursado 12 grados de estudio completos, destacándose por su inteligencia, sabiduría y don de gente. Era alto, blanco, de ojos claros, cabello rubio y soltero. Una noche cuenta que no podía dormir y en su recámara inexplicablemente entró un hombre de mediana edad con barba larga y cabello coposo. Tenía el tamaño como de un niño de 8 años de edad y sonreía y lo miraba fijamente. Le invitó a que lo acompañara a una ciudad llamada Luz del Horizonte. Él se resistió a la invitación ligeramente, pero al final accedió a la misma. Al acompañar al señor, entraron a una ciudad donde todo brillaba y reflejaba un color dorado, donde parecía que todo era de oro, y luego entraron a un palacio bellísimo. En su salón principal el techo era de piedras preciosas, paredes doradas y piso de alfombra roja. Le entregó una copita dorada y le propuso lo esperara unos minutos mientras buscaba una botella de vino para brindar. Seguidamente se fue a otra habitación, pero inesperadamente llegó una dama bellísima, alta, delgada, cabello rubio, ojos azules, que lo agarró de la mano y en forma acelerada lo jalaba y le solicitaba la siguiera para que se salvara. Él luchaba para soltarse de sus manos, pero no lograba su propósito. Por más fuerza que ponía no lograba su propósito y sentía que una fuerza inexplicable lo empujaba por los aires, llevándolo finalmente a su aposento. 3 días duró mi tío debatiéndose entre la vida y la muerte y botaba una espuma por la boca. No abría los ojos y solo susurraba un murmullo. Mantenía la mano izquierda cerrada y por más que el equipo interdisciplinario que lo atendió en el hospital trataba de abrírsela, no lograba su propósito. A los 7 días se logró que él mismo hablara y se le pudiera abrir la mano. Con asombro, familiares y colaboradores del hospital observaron que tenía una copita de oro que deslumbraba con un brillo asombroso. Con el tiempo dicha copa fue llevada a diferentes comercios de venta de prendas y laboratorios, no logrando descifrar de dónde era extraído el material de la copa. Mi tío se volvió después de esta experiencia un hombre muy callado y temeroso de dormir solo, y siempre se hizo acompañar de alguna persona cuando tenía sueño. Tiene 10 años de haber partido espiritualmente y los familiares desconocemos qué se hizo la copa. Espero que te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que sigas disfrutando nuestros próximos videos de historias reales en Vivencias Asombrosas. Gracias, y hasta la próxima.